tal? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este espacio de Conversamos, espacio que hoy lo vamos a dedicar a un tema que suscita mucha pregunta y nos parece que con la compañía de la ministra de Salud, doña Mari Munilla, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a poder aclarar una serie de cosas alrededor del tema de la fiebre amarilla, ¿verdad, doctora? Primero que todo, gracias por estar con nosotros, nos parece que es un tema de actualidad y que reviste de una especial importancia para la gente que tal vez no ha logrado, digamos, poner en su vera dimensión la amenaza que significa este tema de la fiebre amarilla. Sí, más bien, vean, muchísimas gracias por el espacio para poder explicar lo que este virus está ocasionando en este momento y más allá la importancia de la vacunación en estas poblaciones que les gusta viajar e ir a lugares en donde ahorita tienen la enfermedad. Porque el problema es que venga gente enferma de afuera y que teniendo ya el mosquito que transmite el dengue, porque yo creo que en eso, en general los costarricenses estamos bastante conectados. O sea, ya todo el mundo entiende que hay un mosquito que transmite el dengue. Lo que tenemos que entender ahora es que ese mismo mosquito, si viene una persona con fiebre amarilla, nos puede provocar un brote, ¿verdad? Que es el que estamos tratando de evitar. Sí, vean, les explico un poquitillo y para que digan, vea, pero es que aquí ni siquiera tenemos la fiebre amarilla desde los años 50, ¿y por qué nos estamos preocupando tanto? Y porque esto es de zonas así como amazónicas. Pues sí, hace muchos años esto solo se encontraba así como en lugares muy recónditos, en el Amazonas, entre otras zonas así, que la gente era rarísimo que de alguna forma se infectara. Pues como ustedes saben, los virus son buenos para mutar, para mejorar, digamos, condiciones y así seguir sobreviviendo. Y ahora ustedes conocerán que tenemos el mosquito Aedes aegypti, que es un mosquito que transmite el dengue. Pues imagínense, esta enfermedad salió de las zonas rurales ahora a las zonas urbanas. ¿Y por qué? Porque de alguna forma el dengue pudo transmitirlo. Y entonces está ocasionando brotes en zonas donde hay alta cantidad de población. ¿Por qué? Porque tenemos este mosquito. Ahí es donde desde el año pasado les venimos diciendo que por favor, toda la población que de alguna manera va a ir a estas zonas que le llamamos endémicas, que quiere decir que tienen la enfermedad activa, se vacunen. Y eso no es nuevo. Hay un decreto desde el 2016 aproximadamente que lo dicta. Y yo me acuerdo que en esos momentos que hubo como un boom de viajes a Perú, por ahí el 2018, yo me vacuné, porque había que cumplir ese decreto. Pero yo no sé qué ha pasado en todos estos años que como que a la gente se le ha olvidado. Ahora lo que hemos hecho, debido al cambio en el comportamiento de este mosquito, es ampliar las zonas geográficas. ¿Qué quiere decir eso? Antes solamente los que viajaban a ciertos lugares casi que amazónicos tenían la obligatoriedad de colocarse la vacuna. Ahora, como les comenté, ya esto salió de las zonas así amazónicas y se está yendo a las zonas de más población, entonces ya no podemos poner solo restringido a ciertos territorios. Si no pusimos, no, el país. Y completamente el país, si usted va ahí, tiene que vacunarse. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues bueno, lo que de alguna forma dijimos el año pasado. Hemos tenido el peor brote de dengue de las Américas y esto hace que tengamos muchos mosquitos. Esto es el vector, el vehículo que transporta, pero no solo en Costa Rica, lo tienen también todos los países de Sudamérica y de ahí que esto ha hecho que entonces se tenga esta enfermedad. Una enfermedad que, bueno, se comporta como un virus, igual puede padecer de fiebre, molestias, náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza, pero ataca órganos como el riñón, el hígado y puede llegar a matar en un 50%, tiene alta letalidad. En un 50%, justamente si comparáramos el dengue, que la gente tiene bastante, a mucha gente le ha dado dengue en Costa Rica, pero si lo comparamos con fiebre amarilla, sí es diametralmente muchísimo más grave la amenaza de la salud. Claro, es completamente diferente. La mortalidad por dengue es baja y la hemos mantenido muy baja en este país, pese a que hemos tenido brotes altísimos en estos tiempos, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que viene la época de la lluvia para que se sigan cuidando. Pero más allá, esta enfermedad sí realmente tiene una letalidad de un 48 a un 50%. Imagínese, usted tiene un 50% de probabilidad de fallecer si le da la enfermedad y si no se vacuna. Entonces, una vacuna que está aprobada desde hace más de 50 años, que es solo una única dosis en la vida y que de alguna forma lo va a proteger contra algo que lo puede matar a usted en un 50% de posibilidad, ¿por qué no se vacuna? De ahí que se les está haciendo el llamado desde el año pasado
sobre todo a todas las personas que van a salir del país. ¿Y salir a dónde? Bueno, a los países como Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y otros que se han documentado ya con la enfermedad, y también todo el continente africano. Pero muy importante, como han habido de alguna forma brotes, estos países han acaparado un poquito las vacunas. ¿Por qué? Porque requieren de vacunar a poblaciones como por ejemplo Sao Paulo, 11 millones de habitantes, o por ejemplo zonas en Colombia en donde las poblaciones son bastante más grandes que Costa Rica. Y de ahí que para poder de alguna forma cuidar a esa población se han trasladado estas vacunas, y ha hecho que el resto de los países que no tenemos la enfermedad, la dotación sea menor. Además también había como un consumo como de 4.000 vacunas más o menos al año, y ahora eso se está gastando en un mes. Más o menos en 3 semanas se gastaron 8.000 vacunas el año pasado. ¿Y por qué? Porque al parecer la mayoría de las personas no se había vacunado. Y ahí es donde nuevamente se tuvieron que hacer pedidos, porque aquí solamente la empresa privada los trae. No está dentro del esquema oficial de vacunación, porque no es una enfermedad que tengamos acá, y solamente está recomendada para poder salir del país a las zonas endémicas. ¿No ha habido casos entonces de fiebre amarilla en Costa Rica? ¿No se han reportado casos, ni sospechosos siquiera? No, ahorita no. Desde los años creo que 56 fue el último caso, y después de ahí no. Entonces, lo que pretendemos es que se mantenga así. Pero ¿cómo se va a mantener así? En tanto usted se cuide. ¿Por qué? Porque si usted va a una zona y de alguna u otra manera lo pica un mosquito, puede portar la enfermedad y traerla al país. Por eso hay que vacunarse 10 días antes de salir. Todos los extranjeros que visiten Costa Rica, de estos países que usted menciona, tendrán que demostrar que vienen vacunados, si vienen de esos países de origen. Sí, vea, hay un certificado internacional, y ese certificado internacional, justamente por eso es internacional, porque es válido en todo lado. Hemos dado las facilidades no solamente para este reporte, sino también para que los costarricenses que se vacunen afuera puedan mostrar este certificado y así validar que se vacunaron y no tener problemas a la hora de ingresar o salir del país. Los extranjeros deben de demostrar que están vacunados, y los ticos que quieran viajar a Colombia, Venezuela, Perú, a estos países que usted ha explicado, deberían salir ya con la vacuna. Tienen que salir con la vacuna porque son 10 días antes de salir del país, ¿verdad? O de ir al lugar endémico, pero más allá el problema no lo tienen saliendo, sino ingresando a Costa Rica. Pero justamente el día de hoy me informaron que próximamente algunos países de Sudamérica ya van a estar exigiendo a esos países a la hora de ingresar que se hayan vacunado. Porque para un costarricense, qué sé yo, una persona se va para Colombia. Entiendo que en Colombia la vacuna de la fiebre amarilla debe andar en 400% más barata que en Costa Rica. Alguien dice, bueno, voy a ir, aprovecho y me pongo la vacuna ya. O no, pero si el costarricense regresa, no se le podría impedir el ingreso. ¿Es así? No se le puede impedir una vez que esté en suelo costarricense. Cuando está en suelo internacional es donde se ven los problemas, es donde se ve que hay un requisito para poder salir de ese otro país. Nuevamente, o sea, hay como ciertas restricciones, me llama el embajador, se retrasa el vuelo, al fin y al cabo puede poner recurso, como me presentaron la vez pasada, que creo que eran habeas corpus, y bueno, se tramita y lo gana. Pero vea la molestia y sobre todo el problema que puede ocasionar no solamente a nivel local, sino también que si usted trae una enfermedad que afecta a la salud pública, qué tortón. Y ahí es donde yo creo que más allá que estar de alguna forma viendo cómo se evade un requisito, ¿por qué no más bien vemos cómo cumplirlo? En este momento ya hay vacunas en el mercado privado, y justamente en el momento en que estamos desabastecidos se dieron 3 vacunatones para que gratuitamente la población que salía pudiese obtenerla. Y más allá, en el momento en que no hubo para nada vacunas, se les dijo a la población, vayan a ciertos lugares y en esos lugares se pueden vacunar. Pero nuevamente, ya viene próximamente lo que es la vigencia de ese decreto, y esperamos ya poder tener próximamente sostenible lo que es el ingreso de la vacuna. Entonces, cumplan con el requisito, es solo una vez, y también aquí
piensen, o sea, es solamente la población que va a salir. Entonces, si usted va a otro país y tiene, por ejemplo, que cumplir un requisito como la visa, por favor, ¿verdad que usted va a otro lugar y le van a impedir ingresar porque no cumplió el requisito? Esto es exactamente lo mismo, pero más allá que una visa para poder ingresar, es algo que lo protege a usted, su vida y la salud de la población. O sea, en este momento la gente no tiene que pensar en que tiene que ir a buscar en un centro de salud que por favor lo vacunen contra la fiebre amarilla como una forma de prevenir que eventualmente empiecen a haber casos. Ese no es el escenario y de todos modos ya esa oportunidad pasó. No es que se está pensando en vacunar masivamente en Costa Rica sobre fiebre amarilla. Tal vez aquí quiero aclararles. El requisito de la vacuna es para la gente que va a salir a los lugares endémicos. ¿Para qué? Para que obviamente se proteja y no traiga la enfermedad. Ahorita, de acuerdo a las alertas que le estamos dando seguimiento de la OPS, lo que estamos previniendo y evitando es que ingrese la enfermedad. Pero ya ustedes van viendo que países como Colombia generaron una declaratoria de emergencia sanitaria. Ecuador, ahorita me acaban de pasar un oficio que está exigiendo el ingreso de todas las personas que de alguna forma vienen de esos lugares, el certificado internacional. Y así cada vez más países se van sumando. Entonces, no esperemos tener aquí la enfermedad para poder generar las mismas restricciones. Y obviamente, en este momento hay vacuna que ya se ha socializado en el mercado. Entonces, si usted va a ir a esos lugares, por favor, cumpla con el requisito. Lo que nosotros estamos haciendo es estrategias donde hay población migrante que puede estar en contacto de alguna forma, población o personal de salud que está en contacto con esa población migrante, protegerla, sobre todo en lugares en donde se estacionan por largo tiempo, ¿verdad? Como los como el centro de atención al migrante en los CATEMs, ¿verdad? O las zonas fronterizas. Ahí vamos a generar vacunación a personal destacado, que son unas 1,000 personas a nivel del país. Pero aparte de eso, ya se nos hizo la recomendación de poder guardar las vacunas porque si tenemos un brote no hay manera de poder controlarlo porque no tenemos obviamente a nivel público esta disponibilidad más que de las que tenemos. Nuevamente, pretendemos que sea sostenible el abastecimiento, pero si siguen habiendo estos brotes, el comportamiento de distribución de las vacunas a nivel de estos países, hay que verlo. Pero aquí nuevamente, ahorita la recomendación es, si usted va a ir y aprovechar estos viajes, ¿verdad?, que están saliendo muy baratos a Colombia, antes de comprar usted el tiquete, vaya y cumpla el requisito de vacunarse. Hay una responsabilidad de estos agentes de viaje de, por favor, decirle, cumpla con el requisito para poder vender el tiquete. Estamos conversando con la ministra de Salud, Mari Munive, sobre el tema de la fiebre amarilla. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para continuar con esta conversación. Gracias por continuar con su programa Conversamos. Estamos con la ministra de Salud, Mari Munive, conversando sobre el tema de la fiebre amarilla. Bueno, antes de la pausa comentábamos que toda persona que quiera viajar a uno de los países que en este momento están enfrentando brotes de fiebre amarilla debe de vacunarse. Eso sí, no es negociable, ustedes lo están recomendando, pero eso va a ser muy pronto, a partir del 11 de mayo. Antes de esa fecha, todas las personas que vayan a viajar, de todos modos, la recomendación sería que lo hagan, ¿verdad? Pero a partir del 11 sí la regla ya cambia. Vean, tal vez aquí, como para que todos tengan en cuenta, en este momento hay un decreto que está vigente y que de alguna forma lo pone como requisito, pero solamente de las zonas, digamos, casi que amazónicas. Esta ampliación se hizo en este nuevo decreto que lo tenemos suspendido mientras había abastecimiento de la vacuna y el 11 empieza a regir. Ahí es donde nuevamente lo que queremos es acercarnos a la población, darle las justificaciones técnicas de por qué es importante vacunarse y no que piense que de alguna manera es algo impositivo porque nos da la gana. No, señores. Vean lo que está sucediendo en otros países y vean que desde diciembre les dijimos que justo por tener este mosquito, el Aedes aegypti, en toda la región, muy probablemente íbamos a tener brotes y vea lo que pasó.
Colombia ya declaró emergencia sanitaria. Hay más de 60 personas fallecidas. ¿Qué está esperando usted? Vaya, disfrute, viaje, pero protéjase. Y protéjase no solo usted, sino cuando ingresa al resto de la población de un potencial contagio. Cuidado, porque no podemos también confundir a los ciudadanos, digamos. El hecho de que yo no vaya a viajar no significa de que entonces yo ya me desentiendo, ya no tengo ninguna responsabilidad. Están empezando las lluvias, aumentan los criaderos, de todos modos el dengue sigue siendo una amenaza, y si es el mismo mosquito que transmite el dengue el que va a transmitir el de la fiebre amarilla, que bueno, ojalá que no ocurra, efectivamente todos tenemos una responsabilidad, viajemos o no. Sí, pero aquí tal vez le cuento el mecanismo de transmisión para que ustedes tampoco se alarmen, pero sí sean precavidos. Cuando una persona se enferma de dengue, les han dicho, vea, póngale toldos y todo. ¿Y por qué creen? Yo sé, sí, pero ya está con dengue, ¿para qué le van a poner toldos? Y justamente porque si lo pica el mosquito, la persona que está enferma, con fiebre, con dolor de cabeza, está con una viremia, que es cuando tienen los virus así más a flor de piel, por decirlo así, más alta. Viene, lo pica el mosquito y ahí es donde porta el mosquito el virus. ¿Se dieron cuenta? Entonces, por eso es que hay que cuidarse de que no lo pique un mosquito que ya está con virus. No es que todos los mosquitos portan los virus, sino que es cuando agarra a una persona que de alguna u otra forma está enferma y en una viremia. Por eso es que hay que evitar que ingresen personas infectadas donde probablemente agarraron la enfermedad afuera del país. Y nuevamente, ahorita, ¿dónde están sucediendo esos casos? Afuera del país. Pero igual, y eso sí, tiene toda la razón. Si usted no va a salir del país próximamente, pero se quiere proteger, aproveche, vacúnese. No hay ningún problema, si no tiene ninguna contraindicación, eso sí, vaya y se vacuna y ya usted tiene la vacuna para cuando quiera viajar y no tenga que tener problemas de cumplir ese requisito. En el entendido que la vacuna lo que hace es que protege contra el contagio. La vacuna, las personas que no se pongan la vacuna, si se enferman, la vacuna no tiene absolutamente ningún efecto terapéutico para atender la enfermedad. Digamos que cuando usted tiene brotes, lo que hace es vacunar a la población que está alrededor justamente para evitar que haya más brotes, e igual ya una vez con la enfermedad hay que ver la evolución de la persona con la enfermedad. Entonces por eso es preventivo y por eso se espera que se coloque 10 días antes, porque en 10 días antes usted aumenta, por decirlo así, hace un pico de anticuerpos, o sea, las defensas le suben y ya uno dice que en 10 días está protegido. Entonces uno prefiere que se vacune 10 días antes de entrar a un lugar en donde usted se va a exponer. Caso que esto se saliera, digamos, de control y que de Colombia tuviéramos ya, la enfermedad se nos extendiera, voy a ponerlo solamente como un ejemplo, Panamá, o que esto se nos salga de control en Nicaragua, etcétera, estaría el Ministerio de Salud valorando ya una aplicación masiva de vacuna contra la fiebre amarilla. Estamos haciendo la valoración de tener un esquema especial, justamente porque cada vez tenemos más casos y estamos cada vez más cerca de poder tener, por decirlo así, alertas de fallecimientos, lamentables fallecimientos que de alguna manera se pudieron haber evitado. Y otra es que el costarricense está viajando mucho y podemos tener también ingreso de personas migrantes que no controlamos tantísimo como por avión o por barco, que son lugares más fácilmente, digamos que observables. Pueden haber migrantes en tránsito que perfectamente pasan, ¿verdad? Y que no son tan fácilmente detectables, ¿verdad? Porque no pasan por puestos, por decirlo así, oficiales, sino esa migración que de alguna manera atraviesa fronteras de forma terrestre. Entonces sí, efectivamente se está haciendo esta valoración y se están generando, digamos, estos esquemas inicialmente para proteger al personal de salud, a proteger a personas que representan al país, ¿verdad? Porque si se pone un requisito para poder ir a otro lugar, entonces para cubrirlo, pero para la población que viaja hay que hacer un análisis de esquema especial. ¿Por qué? Porque sería algo que tiene que adquirir el Estado para proporcionárselo a la persona que de alguna forma se va a exponer. Pero el viaje que realiza no es un viaje en representación del Estado, sino es un viaje por placer, por decirlo así. Entonces, ese análisis se tiene que generar. Obviamente, entre más declaratorias y más problemáticas haya en otros países, para protegernos nosotros tenemos más justificación.
En este momento, eso sí, la persona que quiera viajar tiene que comprarla, tiene que acudir a pagarla a una farmacia privada, a una clínica privada. Sí, señor. Igual a como ha estado siempre, tiene que ir a comprarla. Hicimos los vacunatones justamente porque había una alerta, había aumento de la incidencia, pero más allá porque hay una responsabilidad de que el ministerio, si va a exigir algo, tiene que brindar ese algo. Por eso es que se bajó la exigencia de ese decreto cuando hubo completo desabastecimiento. Pero ante la escasez que se generó en esos momentos y que todavía había disponibilidad o con los vacunatones, se siguió con la exigencia. ¿Cuánto tiempo desde que la persona se contagia pasan para que ya empiece a dar síntomas, digamos? Vea, el periodo de incubación puede andar de 7 a 14 días, pero ahí, digamos, se comporta diferente debido a la persona, a la edad, a las enfermedades que puede tener concomitantes y, digamos, que ese tipo de comportamiento que afecta principalmente el riñón o hígado, la persona se puede poner amarillilla, que llaman ictericia, ¿verdad? Y ahí puede producir fallo de esos dos órganos y ahí es donde fallece. Entonces, también puede producir problemas neurológicos. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, a la larga es un virus bastante malo que se protege con una vacuna y que de alguna forma, si usted previene colocándose esa vacuna que ha sido probada por más de 50 años y vean lo buena que ha resultado, puesto que no ha cambiado y de alguna manera ha generado protección en la población, ¿para qué se complica? ¿Para qué quiere aprenderse eso? Más bien, se le está dando la recomendación de algo bueno, vaya y aplíquesela. Y si usted no quiere para nada saber nada de la vacuna, pues no vaya a esos países, vaya a otros países. Pero sí, esté al tanto, porque si desafortunadamente alguien que no sigue las recomendaciones se va, se contagia y nos trae la enfermedad, ahora sí, la vimos fea. Vamos a ver, el mosquito sigue circulando, de todos modos esa parte preventiva sigue siendo útil. Claro. Vamos a ver, ahora que empezaron las lluvias, los criaderos, un tema que lo hemos venido repitiendo ya desde los 90 que empezamos con este tema del dengue. Por eso yo creo que en general los costarricenses estamos bastante sensibilizados sobre qué es lo que debemos hacer. Sin embargo, bueno, sigue alguna gente descuidando canoas, descuidando pato, etcétera. Exactamente. Entonces creo que es una oportunidad también para decir que por tratar de controlar una cosa termino ayudando en la otra, porque dengue y fiebre amarilla tienen ese origen en común. Tienen ese mosquito transmisor igual, este vector. Y ahí es donde lo que hay que tener en cuenta es que a veces pasa la época seca, ¿verdad? Que aquí yo no sé en qué momento se nos acabó el verano, ¿verdad? Porque ya empezaron los aguaceros terribles. Pero más allá que esto, usted puede tener ahí un huevecillo que le cayó una gotica de agua y de repente volvió a revivir un año después. Imagínense, ¿cuál survivor? O sea, es realmente algo terrible ese mosquito. Y en cualquier charquito, una tapita de una botella, un juguetito mal puesto, vino el aguacero, así como este de la tarde, y ya ahí terrible. Tenemos los criaderitos para que lleguen nada más esos mosquitos y en pocos días vuelvan a salir. Entonces, se los hemos dicho, sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue ni ninguno de los virus transmisores por medio del mosquito. Y otro que también se les ha dicho, a veces dicen, no, pero vea, mi casa está impecable, no tengo ningún criadero, pero usted se va a la par y el lote baldío, ¿verdad? O la plaza o el parque, todo lleno de basura, todo lleno de potenciales criaderos. El mosquito no respeta regiones. El mosquito no dice, yo nací aquí, yo no me voy a mover. No, señores. El mosquito, o la mosquita más bien, va y pica porque busca el calorcito de la sangre para incubar sus huevitos. Entonces, va a ir a buscar. Entonces, limpie todo su barrio, organícese con sus vecinos y también las áreas rectoras de salud del Ministerio de Salud de alguna forma se involucran también con las comunidades, con estos superhéroes que tenemos que se llaman vectores o que les decimos vectores, que son los técnicos justamente que van y fumigan las localidades y van y buscan criaderos y van y le enseñan a usted que de alguna manera esas maticas que usted tenía hermosas y preciosas son potenciales criaderos. Entonces, busque, si alguna duda tiene, a el área rectora de salud del Ministerio de Salud y ahí se las van a aclarar. Sí, recuerdo que en su momento incluso había prohibido el uso de flores en los cementerios porque los floreros se habían convertido en
en un problema de criaderos. Sí. A eso se le ha dado seguimiento, eso sigue bajo control, eso sigue siendo prohibido. Pero más allá que esto, o sea, ¿qué hacemos? Tendríamos que estar prohibiendo absolutamente todo lo que contenga agua, si no es educación. Imagínense, hay muchos lugares en donde hay riachuelillos o donde se empoza el agua en las alcantarillas por la basura que se toma. O sea, es educación, es revisar la basura, es estar viendo y botando lo que se queda. Es más, los pocillos de alimentación de los animales. Sí, correcto. También. ¿Y por qué? Porque no se lavan bien. A veces nada más se vuelcan y se les vuelve a echar. Y a veces tienen así esa costra y uno dice, ahí perfectamente pueden haber larvas, pero ustedes como no lo limpian bien, entonces ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen. Y ayudémosle al perrito, ¿verdad? O al gatito también. Entonces, es cultura, es saber. Y también, las flores pueden ser hermosas, pero si en la tinajita esa, que para que vean, yo cero matas, ¿verdad? Pero en esa cosa que se le pone cuando usted le echa agua y que brota el agua hacia abajo, se empoza el agua. Y hay matas que usted todos los días tienes que echarle echando agua, agua, agua. Y aprendí de la veranera, que se me está muriendo, por cierto. Pero esa agüita que está ahí todos los días mantiene a los mosquitos, entonces hay que nuevamente volcarla y seguir. Hay que estar revisando eso todos los días, y sobre todo si usted tiene una zona en donde está cayéndole agua, esté vigilante, porque con dengue, de ahí ya tenemos potencialidad de que haya un mosquito que nos puede contagiar también la fiebre amarilla. Bueno, entonces para recapitular, básicamente entonces toda persona que quiera o esté planeando un viaje para estos países donde hay fiebre amarilla tiene que ponerse la vacuna, eso no debería ser negociable, pero en todo caso a partir del 11 de mayo, si no se hace, eso va a tener una consecuencia. Sí, y ya digamos, ustedes vieron que tuvo consecuencias en su momento. Nada más aquí sí quisiera aprovechar para recordar, menores de 9 meses no hay que colocar. Se estandarizó la edad porque la mayoría de los países a mayores de 60 años no se le coloca, entonces también no se va a exigir a mayores de 60 años, y hay enfermedades que de alguna manera pueden tener las personas que pueden disminuir su sistema inmunológico, y ahí es donde lo recomendable es que si usted tiene alguna de estas enfermedades, como puede ser VIH, lupus, artritis reumatoidea, que tome esteroides para poder de alguna forma bajar su sistema inmunológico porque esté trasplantado, que tenga tratamiento de quimioterapia por algún tipo de cáncer, etcétera. Mejor vaya donde su médico tratante, pregúntele si ya puede ponerse la vacuna o si mejor no puede ponerse la vacuna, porque en caso de que usted requiera salir del país, va a necesitar una certificación para poder validar ese certificado internacional y ponerle que tiene una excepción por la condición clínica que tenga. Y que la gente que no va a viajar no se sienta excluida de la responsabilidad de todo lo que hay que hacer en tema de fiebre amarilla. Claro, o sea, yo creo que la gente no tiene que quemarse para saber que el fuego quema, ¿sí o no? Y si de alguna medida le estamos comunicando a toda la población que hay un mosquito, que hay brotes en otros lugares y tenemos población que está ingresando y que a veces no están bien portadilla, pues la prevención nunca está de más. Entonces, puede perfectamente ir a vacunarse. O, usted no sabe, pero es precioso. Colombia me dicen que los lugares que están visitando lindísimos. Brasil, soñado. Puede ser el viaje de sus sueños en algún momento. Dios mío, oiga. Entonces, aproveche ahora, vacúnese y así no se tiene que preocupar el resto de su vida porque eso le cubre toda la vida. Doctora, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Vamos a continuar con 13 Noticias.